Las luces de la cancha iluminaban el rostro de LeBron James mientras se preparaba para el partido más importante de su vida, las finales de la NBA. La arena rugía, el público estallaba en vítores y los flashes de las cámaras se disparaban sin cesar. Era la imagen perfecta del rey del baloncesto, el hombre que había dominado la liga durante más de una década, el líder indiscutible de su equipo. Sin embargo, esa noche algo no estaba bien. Algo en el aire le decía que no era solo un juego lo que estaba en juego. En su teléfono, una notificación hizo vibrar su bolsillo. Un mensaje sin remitente, que de inmediato le heló la sangre. Era corto, directo y lo más aterrador, convincente. Tu equipo está en peligro. Alguien planea sabotear el partido decisivo. Actúa rápido o todo estará perdido. LeBron frunció el ceño, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. ¿Quién podía ser tan audaz para enviarle una advertencia tan directa? Y más importante aún, ¿cómo podría saber algo tan específico sobre lo que iba a suceder esa noche? Su primer impulso fue descartarlo. Estaba acostumbrado a las bromas pesadas y a las amenazas vacías. Pero la sensación en su estómago le decía que esta vez era diferente. Aquel mensaje era como un veneno lento. Comenzaba a correr por sus venas y se instalaba en su mente, imposible de ignorar. A su alrededor, el bullicio del vestuario parecía lejano, irrelevante. Todos se preparaban para lo que sería una de las noches más importantes de sus vidas. Pero LeBron no podía dejar de pensar en las palabras del mensaje. ¿Y si era cierto? ¿Y si había algo más oscuro, más peligroso, oculto en las sombras de ese escenario tan brillante? Un informante anónimo. ¿Quién estaba detrás de esa advertencia? ¿Cómo podía saber lo que sucedería antes de que incluso comenzara el partido? Las preguntas se apilaban una sobre otra, pero había algo más. La amenaza no solo ponía en peligro el resultado del juego, sino que también sugería algo mucho más siniestro. Un complot dentro de las entrañas mismas de la liga, una traición que podría acabar con el futuro de su equipo. El equipo que él había levantado desde el suelo, que él había guiado a través de altibajos y que ahora estaba a punto de alcanzar la cima. ¿Estaba realmente a salvo? ¿Estaba su equipo a salvo? LeBron no podía seguir adelante sin investigar. Tenía que saber la verdad, sin importar lo que le costara. La idea de que su carrera, su legado y lo más importante, la seguridad de sus compañeros, pudieran estar en riesgo lo obligó a tomar una decisión inmediata. Tenía que actuar. Esa noche no solo debía liderar en la cancha, sino también fuera de ella. Enfrentarse a un enemigo invisible que estaba a punto de dar un golpe mortal al corazón de todo lo que él había construido. Pero, ¿cómo hacerlo sin que nadie sospechara? ¿Cómo lograr averiguar más sin que la paranoia se apoderara de su mente? No podía confiar completamente en esa advertencia. Pero, ¿y si estaba equivocado al no hacerlo? No podía arriesgarse. LeBron, siempre calculador y estratega, decidió infiltrarse en el evento privado que se celebraría esa misma noche. Una recepción lujosa organizada por patrocinadores y figuras clave del deporte. En ese ambiente exclusivo, rodeado de los poderosos que mueven los hilos, podría encontrar respuestas. Pero no podía hacerlo de la manera convencional. Tenía que ser invisible, pasar desapercibido. Una figura como él nunca podría caminar entre ellos sin levantar sospechas. Así que decidió disfrazarse, convertirse en alguien más. Esa noche, LeBron James no sería el rey del baloncesto, sino un camarero en un evento lleno de secretos, conspiraciones y mentiras. Nadie debía saber quién era realmente, y menos aún las intenciones con las que se encontraba allí. Pero esa decisión no fue fácil. ¿Y si estaba caminando directamente hacia un peligro mayor? ¿Y si todo aquello era una trampa para destruirlo, para destruir a su equipo? Cada paso que daba hacia el evento se sentía más pesado, más arriesgado, pero ya no había marcha atrás. Si aquello era una amenaza real, tenía que detenerlo, fuera lo que fuera. Con el corazón acelerado, LeBron salió del vestuario, sabiendo que esa noche, su futuro y el de su equipo, dependían de lo que descubriera en esa fiesta. El campeonato, su legado, incluso su vida, todo estaba en juego. La recepción previa al partido se celebraba en el lujoso hotel que siempre acogía a los grandes eventos deportivos. Aquella noche,
Las lámparas colgantes proyectaban una luz cálida que iluminaba con suavidad las caras de los asistentes, mientras que la música suave de fondo intentaba disimular el bullicio de las conversaciones de negocios, promesas y alianzas que se sellaban bajo la apariencia de un evento social. LeBron se encontraba a unos pasos de la entrada principal. Aunque el ruido del evento era ensordecedor, su mente estaba completamente en otra parte. El disfraz que había elegido, un uniforme de camarero, no era lo que más le incomodaba. Estaba acostumbrado a las exigencias físicas del baloncesto, a la presión de las cámaras, pero esto era diferente. No estaba acostumbrado a moverse como un simple espectador, y mucho menos como alguien que pasaba desapercibido. Sin embargo, esa noche tenía un solo objetivo: descubrir la verdad detrás de la amenaza. Sin saber si era real o no, LeBron no podía permitirse dejarla pasar. En su mente, la opción de ignorar el peligro era aún más peligrosa que enfrentarlo. Entró al salón con paso decidido pero tranquilo, como si fuera parte del mobiliario. Una figura más en medio de las decenas de invitados que se mezclaban con copas de champán y discusiones sobre contratos millonarios. El aroma a lujo llenaba el aire, pero LeBron no podía dejar de pensar en los posibles peligros que acechaban en las sombras de esa sala tan sofisticada. En cuanto entró, se acercó a una mesa de servicio, donde un par de camareros con igual uniforme de etiqueta servían vino y bocadillos a los invitados. Mientras tomaba una bandeja con copas de champán, LeBron observó a su alrededor. Su mente calculaba cada paso, cada mirada. No podía permitir que nadie lo reconociera, no solo por su propia seguridad, sino por la seguridad de su equipo, de su futuro. Si algo iba mal, las consecuencias serían irreparables. El evento estaba repleto de nombres conocidos, los patrocinadores clave del baloncesto, figuras influyentes, agentes deportivos, periodistas de renombre, y varios rostros desconocidos que se perdían en la multitud. LeBron caminaba con calma entre las mesas, buscando entre las conversaciones, pero sin llamar demasiado la atención. De vez en cuando, escuchaba fragmentos de charla que no parecían tener mucha importancia, pero algo en su instinto le decía que debía estar más atento que nunca. Fue entonces cuando vio a dos hombres en una esquina, de pie junto a una mesa, conversando en voz baja. No eran como los demás. A diferencia de los demás asistentes, que conversaban abiertamente, ellos se mantenían en un tono casi conspirativo. LeBron no sabía exactamente qué les hacía destacar, pero había algo en sus gestos, en la manera en que miraban a su alrededor, que no le pasó desapercibido. No era paranoia, era simplemente el instinto de alguien que había estado en situaciones de alto riesgo demasiadas veces. Uno de los hombres, un tipo de unos 40 años con una barba perfectamente recortada y un traje gris oscuro, parecía estar dando instrucciones. Su postura era rígida, pero confiada. El otro hombre, más joven, llevaba una camisa blanca y corbata negra, con el pelo perfectamente peinado hacia atrás. Ambos no dejaban de mirar al reloj de vez en cuando, como si estuvieran esperando algo o alguien. LeBron se acercó un poco más, con la bandeja de champán en mano, tratando de mantener una postura natural. El diálogo que alcanzó a escuchar no fue claro, pero las palabras clave lograron llegar a su oído. El partido, el momento exacto, el objetivo. Aunque no escuchó toda la conversación, había algo en esas frases que lo alertó. ¿Qué querían decir con el momento exacto? ¿A qué objetivo se referían? Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial que le diera la confirmación de que lo que había leído en ese mensaje no era solo una mala broma. Decidió seguirlos, mantener una distancia discreta. Sabía que no podía arriesgarse a que lo descubrieran, pero también sabía que tenía que averiguar más. Así que, como un fantasma entre los asistentes, los siguió mientras se desplazaban hacia una zona más privada del hotel, fuera del alcance de las cámaras y los demás invitados. Las conversaciones a su alrededor seguían siendo triviales. Fichajes, rumores sobre entrenadores, futuros acuerdos. Nadie parecía sospechar que algo mucho más grave estaba a punto de suceder. A medida que los dos hombres avanzaban hacia el pasillo que llevaba a la zona VIP, LeBron se escondió entre los grupos, siempre atento a no ser visto. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía fallar. Cuando llegaron a la esquina del pasillo, los dos hombres se detuvieron en seco.
El hombre mayor sacó su teléfono móvil y lo deslizó para leer un mensaje. LeBron pudo ver cómo el hombre se tensaba al leer algo en la pantalla, y luego, después de un par de segundos, levantó la cabeza, mirando a su compañero. Los dos intercambiaron una mirada cómplice. La tensión se podía cortar con un cuchillo. De repente, el hombre que había recibido el mensaje comenzó a hablar en voz baja, pero su tono de voz era tan firme que LeBron no pudo evitar escuchar. Está todo listo. El momento exacto es esta noche, antes de que empiece el partido. Es nuestra oportunidad. LeBron frunció el ceño. Las palabras eran suficientes para confirmar su peor sospecha. Había algo en marcha. Algo que estaba por suceder antes del juego. Algo que podía poner en peligro todo lo que amaba. No sabía qué exactamente, pero las piezas estaban encajando lentamente. Su equipo estaba en riesgo. Apenas unos segundos después, los dos hombres se dirigieron hacia una puerta privada que conducía a una de las suites del hotel. LeBron sabía que no podía perderlos de vista. Tenía que averiguar más. Decidió seguirlos, pero ahora sin hacer ruido, como un depredador acechando a su presa, con cada músculo de su cuerpo preparado para lo que viniera. Pero justo cuando daba el siguiente paso, algo lo detuvo. Un ruido lejano, un susurro que no logró captar en su totalidad, hizo que se detuviera. ¿Sería uno de los conspiradores que lo había notado? ¿Estaba demasiado cerca de la verdad? LeBron permaneció inmóvil, sus sentidos alerta, como si su cuerpo hubiera captado algo que su mente aún no procesaba. No estaba seguro si se trataba de una falsa alarma, pero algo en su interior le decía que debía esperar. El susurro que había escuchado en la distancia lo había hecho detenerse, y su instinto le decía que se mantenía al borde de algo peligroso. Lo último que quería era llamar la atención. Si alguien lo descubría, todo el trabajo de infiltración habría sido en vano. Sus ojos recorrían la habitación. En los pasillos cercanos, los camareros continuaban su labor, sirviendo bebidas y manteniendo el ambiente distendido. Ninguno parecía notar la tensión en el aire que LeBron sentía en lo más profundo de su ser. Aquello no era solo un juego. No solo estaba en juego su futuro como deportista, sino la seguridad de su equipo, de su gente. Su mirada se detuvo nuevamente en los dos hombres, que ahora entraban en la suite privada. LeBron se adelantó, buscando una forma de espiar sin ser descubierto. Mientras caminaba con paso lento hacia la puerta, el sonido de las voces se hizo más claro. De pronto, una de las puertas de la suite se abrió ligeramente, revelando a los dos hombres hablando entre sí con una calma inquietante. LeBron no podía oír todo lo que decían, pero algunas frases llegaron a sus oídos con la misma claridad con la que se escucha una alarma en medio de la noche. El plan se ejecuta antes de que inicie el partido. Nadie sabrá nada hasta que sea demasiado tarde, dijo uno de ellos, el de la barba bien recortada. LeBron sintió cómo su estómago se cerraba en un nudo. Aquello era lo que temía. La amenaza no solo era real, sino que estaba a punto de cumplirse. El plan del que hablaban era exactamente el que él había sospechado. Un sabotaje organizado, cuidadosamente orquestado para ejecutarse en el momento más vulnerable, cuando todo parecía estar a su favor. Un movimiento desesperado, pero calculado. Las palabras, demasiado tarde, resonaron en su mente, y el peso de la responsabilidad le cayó encima como una losa. A medida que los dos hombres continuaban su conversación, LeBron observaba desde una distancia prudente. Necesitaba saber más. ¿Qué plan era ese? ¿Quién estaba detrás? Y sobre todo, ¿cómo podían detenerlo antes de que fuera demasiado tarde? Decidió moverse con más cautela. Si lo seguía ahora, lo más probable era que lo descubrieran. No podía arriesgarse a que lo captaran. En su mente, las opciones comenzaban a disminuir, y cada vez más sentía que estaba corriendo contra el reloj. Pero tenía que seguir adelante. No iba a permitir que sus compañeros, ni el equipo, cayeran en una trampa como esa. LeBron dio un paso atrás y se ocultó entre los grupos de personas que caminaban por el pasillo, manteniendo su postura como camarero. El estrés comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Sabía que no podía perder de vista a los hombres, pero tampoco podía permitir que lo descubrieran. No podía dejar que su presencia fuera percibida. Estaba a punto de hacer un movimiento arriesgado,
pero necesitaba una estrategia para seguirlos sin ser detectado. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, un hombre se acercó a él. Era uno de los asistentes de la fiesta, aparentemente distraído y en busca de una bebida más. El camarero de la otra mesa lo había dejado ir, y LeBron se encontraba con una nueva amenaza, la posibilidad de que lo descubrieran por el simple hecho de no actuar rápido. «Una copa de vino, por favor», dijo el hombre sin dejar de mirar su teléfono móvil. LeBron se obligó a mantener la calma. «Claro», respondió con una sonrisa forzada, mientras llenaba el vaso de vino. Sin perder el ritmo, empezó a caminar hacia la esquina más alejada del pasillo. Era su única oportunidad para escapar de la situación sin levantar sospechas. El hombre, al parecer, no lo miró 2 veces, pero a medida que avanzaba, LeBron no dejaba de pensar en lo que acababa de escuchar. Las palabras seguían resonando en su mente. Demasiado tarde. El pensamiento no lo abandonaba. Cada vez que lo repetía, sentía que el tiempo se agotaba, que todo lo que había hecho hasta ese momento ya no era suficiente. Tenía que encontrar una forma de alertar a su equipo, de darles una oportunidad. Si el plan se llevaba a cabo, si el sabotaje era real, las consecuencias podrían ser fatales para su equipo, para él mismo. Casi de forma instintiva, LeBron comenzó a caminar por un pasillo lateral, con la esperanza de encontrar algún tipo de comunicación que pudiera utilizar. Necesitaba llegar a uno de los miembros de seguridad que pudiera ayudarlo, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Los pasos que escuchaba detrás de él no eran los de un camarero o un invitado cualquiera. Estaba siendo seguido. Volvió la cabeza brevemente. No vio a nadie de inmediato, pero el sentimiento persistía. Algo no encajaba. El ambiente, normalmente cargado de conversaciones triviales y risas, parecía estar cambiando a su alrededor. Era como si el aire mismo se volviera más pesado, como si las paredes del hotel pudieran cerrarse en cualquier momento. El hombre que lo había seguido unos pasos atrás, alguien de aspecto refinado, con un traje oscuro y corbata roja, parecía estar observándolo con más atención de la que un simple camarero merecía. LeBron aceleró el paso. Mantuvo la bandeja en alto, como si nada estuviera sucediendo, pero por dentro su mente ya estaba en modo de supervivencia. Había sido una jugada arriesgada, y la adrenalina lo estaba empujando a actuar con más rapidez que nunca. El hombre no dejó de seguirlo. LeBron se dio cuenta de que estaba rodeado. Si quería seguir adelante con su misión, iba a tener que enfrentarse a este nuevo reto. El espionaje en el evento estaba tomando un giro que no había anticipado. Finalmente, cuando llegó a una esquina del pasillo, no pudo evitar volverse hacia el hombre de la corbata roja. En ese momento, el hombre lo miró directamente a los ojos, como si supiera exactamente quién era. LeBron contuvo la respiración, y antes de que pudiera dar un paso más, el hombre habló. «No te vayas tan rápido. Creo que tenemos algo de qué hablar», dijo el desconocido con una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. LeBron no se detuvo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Dio un paso atrás, puso la bandeja sobre una mesa cercana y se preparó para lo que fuera que viniera. LeBron respiró profundamente, sus ojos fijos en el hombre de la corbata roja, que aún lo observaba con una intensidad desconcertante. El tiempo parecía haberse detenido por un momento, y todo lo que LeBron podía oír era el latido de su propio corazón. El hombre no era un simple asistente más. Había algo en su postura, en su actitud, que le decía que no era un invitado cualquiera, que no formaba parte de la multitud despreocupada que compartía risas y copas. Este hombre no solo estaba observándolo, sino que sabía exactamente quién era. Con una rapidez que sorprendió incluso a LeBron, el hombre dio un paso hacia él, bloqueando su camino. La situación había cambiado drásticamente. Ya no se trataba solo de una amenaza lejana, de algo que se podía resolver sin contacto directo. No, ahora la amenaza estaba frente a él, en carne y hueso, y todo apuntaba a que estaba a punto de enfrentar la realidad de su peor pesadilla. «Te vi entrar», dijo el hombre con una sonrisa, sus ojos fríos y calculadores. «No eres un camarero, ¿verdad? No eres uno de los nuestros». LeBron no pudo evitar tensarse. Cada palabra, cada frase que el hombre pronunciaba estaba cargada de una certeza incómoda. El rostro de LeBron, que se mantenía impasible por fuera, estaba lleno de dudas por dentro.
Este tipo no solo lo había descubierto, sino que además parecía tener información sobre él. Había algo en el aire que no era casual. El instinto de LeBron le decía que no podía perder más tiempo en juegos mentales. La amenaza era real y estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Qué quieres?, le preguntó LeBron, el tono de su voz tan firme como le permitían los nervios. No podía mostrar debilidad. No podía dejar que este tipo viera que tenía miedo. LeBron había enfrentado muchas situaciones difíciles en su vida, pero ninguna tan peligrosa como la que estaba viviendo ahora. Estaba completamente solo, infiltrado en un evento lleno de gente a la que no podía confiar, mientras el futuro de su equipo estaba en juego. El hombre sonrió con una tranquilidad inquietante. No quiero nada de ti. Solo estoy aquí para asegurarte de que entiendas en qué te has metido. No te preocupes, tu vida no corre peligro, por ahora. Pero si sigues por este camino, puede que cambies de opinión. LeBron frunció el ceño, su cuerpo tenso, preparado para lo que viniera. Sabía que no podía retroceder. La conversación no iba a ser amigable, y este tipo no estaba ahí para dar explicaciones. Ya lo había dicho claramente. Sabía quién era. Y ahora LeBron era un objetivo, no un invitado. El hombre dio un paso atrás, evaluando a LeBron como si estuviera midiendo sus posibilidades. Entonces, con calma, sacó su teléfono móvil y sin apartar la mirada de LeBron, deslizó su dedo sobre la pantalla, como si estuviera esperando algo. LeBron observó en silencio, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ponerlo en una situación aún más comprometida. Cada segundo que pasaba le acercaba más al borde del abismo. «¿Sabes, LeBron?», continuó el hombre, su voz ahora más grave. «Tu carrera ha sido un espectáculo impresionante. Todos te aplauden, te glorifican, pero al final, eres solo un peón en un tablero mucho más grande. Y nosotros sabemos que estás aquí por una razón. Estás buscando respuestas, ¿verdad? Pensaste que podrías detenernos. Pero déjame decirte algo. La historia ya está escrita». LeBron sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal, pero no mostró ninguna señal de debilidad. Estaba acostumbrado a la presión, a estar bajo los focos, pero esta vez era diferente. Esta vez no solo jugaba por un trofeo, estaba jugando por la seguridad de su equipo, por su futuro y por la vida de las personas que más le importaban. «Lo que estás diciendo no tiene sentido», replicó LeBron con calma, aunque su mente estaba corriendo a toda velocidad. «Si tienes un plan para sabotear el partido, no lo vas a lograr. No voy a permitir que eso pase». El hombre rió suavemente, como si lo que LeBron acababa de decir fuera una broma inocente. «Oh, LeBron, no estás en posición de impedir nada. El plan ya está en marcha, y la verdad es que, si eres inteligente, te alejarás de todo esto ahora mismo. De lo contrario, tu equipo será el primero en pagar las consecuencias». LeBron intentó mantener su compostura, pero dentro de él algo comenzó a hacer clic. Había algo en la forma en que el hombre hablaba que le sugería que no solo se trataba de un simple sabotaje deportivo. No, lo que se estaba gestando era algo mucho más grande, algo que podría sacudir el mundo entero. ¿A qué se refería con «tu equipo será el primero en pagar»? ¿Qué tipo de consecuencias estaba insinuando? El hombre notó el cambio en la expresión de LeBron. Estaba claramente preocupado. Eso lo divertía. «Escucha», dijo el hombre, mientras comenzaba a dar la vuelta, dándole la espalda. «El reloj está corriendo. Esta noche todo cambiará. Y si quieres salvar a tu equipo, te sugiero que abandones este lugar ahora mismo». LeBron no lo pensó dos veces. No podía dejar que este tipo tuviera la última palabra. Sabía que el tiempo se agotaba. De alguna forma, debía encontrar una manera de conseguir más información, de confirmar lo que estaba sucediendo y, lo más importante, de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. «Si crees que me voy a ir tan fácil, estás equivocado», dijo LeBron, su tono firme y desafiante. «Voy a detener esto, y lo haré de la única manera que sé, luchando». El hombre giró lentamente para mirarlo por última vez, sus ojos llenos de una mezcla de desdén y diversión. «Entonces, que así sea», respondió con una sonrisa siniestra. «Pero no digas que no te lo advertí». LeBron lo observó mientras el hombre se alejaba por el pasillo, perdiéndose entre la multitud. En ese momento, LeBron sintió que el peligro ya no solo era una sombra a la que debía temer,
sino una realidad que lo perseguiría hasta el final de esa noche. No podía confiar en nadie. La amenaza estaba más cerca de lo que pensaba, y ahora, más que nunca, debía actuar con rapidez y con la cabeza fría. Con la mente al borde del colapso por la presión, LeBron dio un paso atrás. Necesitaba encontrar a alguien de confianza, un miembro de su equipo de seguridad, o incluso a un compañero de confianza al que pudiera alertar sobre lo que estaba sucediendo. Pero antes de todo, debía asegurarse de que nadie lo estuviera siguiendo. No podía arriesgarse a ser atrapado otra vez. La noche prometía ser mucho más oscura de lo que había imaginado. LeBron se sintió atrapado en una red invisible. El hombre de la corbata roja había desaparecido entre la multitud, pero las palabras de aquel individuo seguían resonando en su mente. «Si eres inteligente, te alejarás ahora mismo», había dicho. No había ninguna duda. El peligro era real y estaba acechando en cada esquina del evento. Pero el mayor dilema ahora era cómo actuar. Mientras caminaba por el pasillo del hotel, las decisiones empezaban a pesarle. ¿Debería enfrentar a los conspiradores directamente? ¿Debería alertar a su equipo de inmediato? O, peor aún, ¿debía abandonar todo y poner a salvo a sus compañeros de equipo antes de que fuera demasiado tarde? No había tiempo para dar respuestas definitivas a esas preguntas. La amenaza estaba demasiado cerca, y la presión de no saber qué hacer lo estaba debilitando. Los segundos se alargaban como horas, y cada segundo que pasaba sin acción era un segundo más cerca del desastre. LeBron apretó el paso, buscando una salida al dilema que lo atormentaba. Sabía que si revelaba lo que había descubierto demasiado pronto, podría poner en riesgo su propia vida y la de su equipo. ¿Y si el informante que lo había advertido estaba equivocado? No podía permitirse dudar. Había visto lo suficiente. El sabotaje era real. Pero, ¿cómo evitarlo sin causar pánico? Sin crear caos innecesario. Se detuvo en seco frente a una puerta cerrada. De repente, la idea le cruzó la mente como un relámpago. Si quería hacer las cosas bien, debía actuar con discreción. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba más información. Necesitaba asegurarse de lo que estaba sucediendo. Y para eso, debía infiltrarse aún más en la red de conspiradores sin levantar sospechas. LeBron respiró profundamente y miró a su alrededor. A lo lejos, vio a un miembro del equipo de seguridad del evento patrullando. Esa era su oportunidad. Si podía acercarse a esa persona sin ser visto, podría explicarle lo que había descubierto y poner en marcha un plan para neutralizar la amenaza. A paso firme, se dirigió hacia el guardia. Su corazón latía fuerte en su pecho, pero su rostro permanecía impasible. Necesitaba actuar rápido, pero sin dejar que su ansiedad lo traicionara. La seguridad en ese evento era estricta, y aunque no lo sabía con certeza, sospechaba que había más ojos vigilantes de los que imaginaba. Cuanto menos atención llamara, mejor. ¿Todo bien?, le preguntó LeBron al guardia, forzando una sonrisa. El guardia lo miró brevemente, evaluando la situación, y luego asintió. Todo en orden. Respondió con una expresión indiferente, sin hacer demasiadas preguntas. LeBron aprovechó el momento para desviar la conversación. ¿Has oído algo raro sobre el evento? O, mejor dicho, sobre la recepción. Algo extraño está pasando. Estoy preocupado por el ambiente. El guardia lo miró con más atención, un poco desconcertado por la preocupación en la voz de LeBron. ¿Extraño? No lo sé. Yo solo cumplo mi turno, dijo, aparentemente sin saber de qué estaba hablando. Pero algo en su tono indicaba que no era completamente ajeno a la tensión que flotaba en el aire. Solo, mantén los ojos bien abiertos. Hay algo que no está bien. Lo siento, no puedo decir más, murmuró LeBron, antes de alejarse con rapidez. El guardia lo observó un momento, pero no dijo nada más. No había obtenido mucho de él, pero había sembrado una pequeña semilla de inquietud. Ahora, el tiempo apremiaba más que nunca. No podía confiar solo en lo que él había descubierto. Necesitaba encontrar pruebas. A medida que avanzaba, LeBron comenzó a sentir una creciente sensación de que lo estaban vigilando. No podía confiar en nadie en ese hotel. No podía permitirse bajar la guardia. Cualquier paso en falso podría ser fatal. Y aunque tenía una enorme cantidad de experiencia enfrentando la presión, nunca había estado en una situación tan peligrosa fuera de la cancha. Cada mirada,
Cada conversación en voz baja, cada murmullo que escuchaba por los pasillos aumentaba la tensión en su pecho. Había algo en el aire, algo pesado que le decía que no tenía mucho tiempo. De pronto, una voz familiar le interrumpió los pensamientos. LeBron giró bruscamente y vio a su compañero de equipo, Chris, acercándose. Su rostro estaba tenso, pero no había señales claras de que estuviera al tanto de lo que estaba ocurriendo. No era el momento adecuado para hablar de lo que había descubierto, pero no podía quedarse callado. Debía preparar a su equipo. A lo largo de los años, había aprendido que no podía cargar con la responsabilidad de todo solo. Tenía que compartir la carga. «Chris, ¿puedes hablar?», susurró LeBron, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los observaba demasiado de cerca. «Necesito que escuches y hagas lo que te diga». Chris lo miró fijamente. Su expresión indicaba que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, LeBron? ¿Por qué hablas tan raro?» «Hay algo que está por suceder», dijo LeBron, con una seriedad que hizo que Chris se pusiera alerta. «Hay un complot para sabotear el partido. Lo sé porque he escuchado cosas. He visto cosas. Y tenemos que actuar rápido». Chris frunció el ceño. «¿Sabotear? ¿Cómo?». LeBron miró a su alrededor antes de responder. Sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. «No lo sé todo, pero lo que he escuchado me dice que va a ocurrir algo antes de que inicie el juego. Tienen un plan, y tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Chris lo observó por un momento, digiriendo la información. «¿Y qué quieres que haga? ¿Avisar a la seguridad?». «Sí, pero también necesitamos que alguien en el equipo esté listo». «Esto podría ser más grande de lo que parece, Chris», dijo LeBron, su mente girando rápidamente en busca de un plan. «No sé si la seguridad está al tanto, así que necesitamos asegurarnos de que nadie sospeche que estamos involucrados en esto. No podemos arriesgarlo». Chris asintió lentamente. «Lo que sea que tengamos que hacer, cuenta conmigo». «Pero, ¿y tú? ¿Estás bien?». LeBron hizo una mueca, forzando una sonrisa. «Sí, pero ahora no es el momento de hablar de mí. Tienes que estar preparado para lo que venga». Antes de que Chris pudiera decir algo más, LeBron se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente hacia la salida del pasillo. El sudor le resbalaba por la frente, y su cuerpo estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada paso lo acercaba más al corazón de la conspiración, y cada segundo que pasaba sin actuar, aumentaba el peligro para todos. LeBron caminaba rápido por los pasillos del hotel, su mente funcionando a 1000 por hora. El tiempo estaba en su contra, y aunque había logrado compartir sus sospechas con Chris, la sensación de urgencia no lo dejaba en paz. Sabía que no podían perder ni un minuto más. El plan de sabotaje podría estar más cerca de lo que imaginaba, y no podía permitirse la menor distracción. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad, pero también lo alejaba de la seguridad. Y por alguna razón, sentía que alguien lo observaba. El pasillo estaba casi vacío, y la luz tenue de los focos sobre las alfombras rojas hacía que el lugar pareciera aún más desolado. LeBron apretó el paso, echando una última mirada hacia atrás. Por un momento, todo parecía tranquilo, pero algo en el aire le decía que estaba siendo seguido. Lo había sentido antes, en otras situaciones de alta tensión, pero ahora no había espacio para dudar. De repente, un ruido sordo lo hizo girar rápidamente, el sonido de pasos apresurados. Al principio pensó que podría ser una coincidencia, tal vez alguien que se dirigía hacia otro lugar, pero cuando volvió a escuchar los mismos pasos, esta vez más cerca, la tensión en su cuerpo se incrementó. Se detuvo en seco, con los músculos tensos, y esperó. La luz del pasillo, ahora cada vez más apagada, parecía cerrarse a su alrededor, como si la oscuridad misma se estuviera apoderando de él. Miró hacia la esquina del pasillo, y vio una figura que avanzaba con decisión. Un hombre, alto, con una chaqueta oscura, caminaba rápidamente en su dirección. No había tiempo para dar explicaciones. LeBron dio un paso atrás, alejándose de la figura lo más rápido que pudo sin hacer ruido. El corazón le latía con fuerza. El tipo que se acercaba no era cualquiera. Estaba seguro de que era uno de los conspiradores. El mismo hombre que lo había observado antes. ¿Lo había reconocido? ¿Lo estaba siguiendo? La pregunta flotó en su mente, pero la respuesta no importaba. No había espacio para dudas. LeBron tenía que escapar, y rápido.
Sin pensarlo dos veces, dio un giro abrupto hacia una puerta cercana, una salida de servicio que parecía llevar a las cocinas del hotel. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, y un escalofrío recorrió su espalda. No debía perder la calma. La cocina estaba oscura, pero LeBron no tenía tiempo para explorar. Con los ojos bien abiertos, se desvió rápidamente hacia un pasillo lateral que conducía a un pequeño vestíbulo de empleados. Allí, a lo lejos, escuchó una conversación, dos voces. Estaba claro que no podía quedarse allí mucho tiempo. Los pasos del hombre lo seguían, ahora más cerca que nunca. Sentía el peso de la presión, la sensación de ser perseguido, algo que jamás pensó que viviría fuera de la cancha. Sabía que debía encontrar a alguien de confianza, alguien que estuviera tan al tanto de la situación como él. No podía arriesgarse a ser atrapado solo, sin respaldo. LeBron comenzó a caminar con rapidez, pero sin hacer ruido. Sabía que si le daban alcance, podría ser el fin de todo. La persecución estaba a punto de convertirse en un juego de gato y ratón, pero LeBron tenía ventaja en su terreno, su agilidad y rapidez, su capacidad para adaptarse a situaciones extremas. Tenía que utilizar todo lo que sabía. Al final del vestíbulo, vio una figura familiar, uno de los miembros del equipo de seguridad del evento. Era Tim, un tipo que conocía bien. LeBron se acercó a él rápidamente, sin llamar demasiado la atención. Tim, que estaba revisando una de las pantallas de vigilancia, levantó la vista y lo vio llegar. «LeBron, ¿todo bien?», le preguntó Tim sin saber lo que estaba pasando. «Necesito que me sigas», respondió LeBron, su voz baja pero urgente. «Hay algo que tienes que saber. Es importante. Estamos en peligro». Tim lo miró desconcertado, pero el tono serio de LeBron lo hizo actuar de inmediato. «¿Qué está pasando? ¿Por qué tan tenso?». «Escúchame», dijo LeBron tomando a Tim del brazo y llevándolo a un rincón apartado. «Hay un complot para sabotear el juego. Hay gente aquí que quiere que todo se derrumbe y necesitamos actuar rápido». El rostro de Tim se endureció al escuchar esas palabras. ¿Sabotear? ¿Cómo sabes eso? Lo he visto, Tim. Lo he escuchado. Está pasando. Y no hay tiempo que perder, insistió LeBron, con la mirada fija. Tenemos que alertar a la seguridad central, pero también a los miembros del equipo. Cuanto antes actuemos, más posibilidades tenemos de evitar que esto suceda. Tim asintió con rapidez, pero la preocupación en su rostro era evidente. ¿Qué debemos hacer primero? LeBron miró hacia la salida de servicio. Vamos al sótano. Hay una salida allí que no está tan vigilada. Necesitamos salir de aquí antes de que todo se complique aún más. Pero hay algo que tengo que comprobar primero. LeBron dio un paso hacia adelante, decidido a encontrar la información que necesitaba para terminar de desenmascarar a los conspiradores. No podía darse el lujo de irse sin asegurarse de que había hecho todo lo posible. La seguridad no era suficiente. La conspiración era más grande que lo que podía imaginar, y él tenía que desmantelarla pieza por pieza. Tim lo siguió en silencio, sin hacer preguntas. Sabía que cuando LeBron hablaba en ese tono, algo importante estaba en juego. A medida que avanzaban por el pasillo oscuro, LeBron sintió una creciente presión. No había marcha atrás. Cuando llegaron a un área más alejada, cerca de las escaleras que conducían al sótano, un sonido rompió el silencio. Un susurro, casi imperceptible, que provenía de la esquina del pasillo. LeBron levantó la mano para hacer una señal de que se detuvieran. «Escucha», murmuró. Tim se quedó quieto, prestando atención al sonido. Allí, en la oscuridad, vio la figura del hombre que lo había estado siguiendo. Estaba de pie, mirando hacia el sótano, aparentemente esperando. LeBron sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era un simple guardia o un invitado. Era uno de los conspiradores, y estaba esperando algo. «Es él», dijo LeBron en voz baja. «Es uno de ellos. Tenemos que detenerlo antes de que llegue a su objetivo». Tim asintió, pero LeBron sabía que el tiempo se estaba agotando. No podían esperar mucho más. La situación se estaba volviendo cada vez más peligrosa. LeBron se detuvo en seco, observando con atención la figura que tenía frente a él. Estaba seguro de que era uno de los conspiradores. La postura rígida del hombre y la forma en que miraba hacia el sótano no dejaban lugar a dudas. Algo grande estaba a punto de suceder, y él debía estar allí para evitar que todo se fuera al traste. Tenía que actuar rápido, pero sin hacer ruido, sin alertar a los demás.
Cada movimiento debía ser preciso, calculado. No podía permitirse que se escapara ni por un segundo. A su lado, Tim permanecía completamente inmóvil. LeBron podía ver en su rostro el nerviosismo, la incertidumbre, pero también sabía que podía confiar en él. Tim estaba entrenado para situaciones difíciles, aunque nunca antes se había encontrado en una como esta. Sin embargo, el instinto de supervivencia de ambos estaba en su mejor forma. Sabían que no podían dejar que las cosas se descontrolaran. El hombre delante de ellos no se movió. LeBron aprovechó ese momento para susurrar rápidamente a Tim, manteniendo su voz baja pero firme. Tenemos que acercarnos con cuidado. Si conseguimos interceptarlo antes de que se vaya al sótano, tal vez podamos obtener algo de información de él. Si lo dejamos ir, podría ser demasiado tarde. Tim asintió, su rostro ahora completamente serio. Lo que sea que tengamos que hacer, LeBron. Confío en ti. LeBron dio un paso hacia el hombre, manteniendo su postura relajada pero alerta. Sabía que no podía mostrar ni un atisbo de duda. Si quería que Tim lo siguiera sin pensarlo, debía liderar con confianza, aunque por dentro todo se le revolvía. El miedo nunca se muestra, especialmente no cuando tu vida y la de tus compañeros están en juego. De repente, el hombre que observaba la escalera comenzó a moverse, y LeBron sintió que su corazón daba un vuelco. No podía dejar que escapara. No podían perder la oportunidad. Rápidamente, se adelantó, pero de manera discreta, para cortar el paso del hombre sin hacer ruido. Tim, siguiéndolo de cerca, lo observaba todo con cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó LeBron, hablando en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que el hombre lo escuchara. Su tono era firme, pero al mismo tiempo disimulaba una tensión contenida. Parecía que estaba tomando la iniciativa en una situación tensa, como un líder dispuesto a asumir la responsabilidad. El hombre se giró abruptamente, sorprendido, y por un momento, LeBron creyó que se había delatado. Sin embargo, la expresión de la cara del hombre cambió al instante de la sorpresa a una calma inquietante. Era como si hubiera estado esperando esto, como si ya supiera que LeBron vendría tras él. «¿Qué pasa?», dijo el hombre con tono impersonal, casi desinteresado. «No me has visto. Solo estoy haciendo mi trabajo». LeBron no compró ni una palabra. Algo en la forma en que el hombre hablaba, en su tono, le decía que no solo estaba involucrado en la conspiración, sino que tal vez era uno de los líderes. Había algo en sus ojos, una frialdad, que no encajaba con la excusa que había dado. «Escucha», continuó LeBron, manteniendo su voz baja y cautelosa. «Sé lo que estás haciendo. No tienes idea de con quién te estás metiendo». El hombre lo observó en silencio durante un largo segundo, como si estuviera evaluando si podía intimidarlo o no. No era un tipo cualquiera, eso estaba claro. Sin embargo, al ver la determinación de LeBron, su rostro se endureció aún más. «Creo que deberías irte», dijo el hombre moviéndose lentamente hacia adelante. Su postura era agresiva, y aunque no había hecho un movimiento directo, LeBron lo sintió en sus entrañas. Algo iba a pasar. Algo no estaba bien. «¿Por qué?», replicó LeBron sin moverse. «¿Qué te hace pensar que puedes seguir con esto? ¿Crees que no te hemos estado observando?». En ese instante, el hombre dio un paso hacia él, y LeBron, sin pensarlo, reaccionó rápidamente. Sabía que no podía dejar que lo tocara. Había algo en la actitud del hombre que le decía que no solo estaba en juego un sabotaje deportivo, sino algo mucho más peligroso. Sin previo aviso, LeBron hizo un movimiento rápido, empujando al hombre con una fuerza calculada, pero sin perder la compostura. El hombre tropezó hacia atrás, sorprendido por la reacción inesperada. Aprovechando ese momento, LeBron se acercó aún más y, con una destreza impresionante, lo inmovilizó contra la pared. «Esto no tiene que ser más difícil de lo que ya es», dijo LeBron, respirando con fuerza mientras mantenía al hombre contra la pared. «Dime qué estás planeando, y tal vez salgas de esto sin consecuencias». El hombre estaba tenso. Sus ojos se llenaron de miedo y frustración. Pero, a pesar de estar atrapado, no dijo una palabra. En lugar de eso, comenzó a reírse con una sonrisa fría. «¿Tú crees que vas a detener esto? Estás demasiado tarde. El juego ya está decidido». LeBron lo miró con furia contenida. Algo en esa risa, esa actitud desafiante, lo hacía sentir que el tiempo se estaba agotando. El hombre no solo estaba involucrado en el sabotaje, sino que,
De alguna manera, ya sabía que el tiempo había llegado. Estaba demasiado tranquilo. Tim, que observaba desde el costado, no pudo quedarse callado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando al hombre. «¿Qué significa eso de que el juego ya está decidido?». El hombre, entre risas ahogadas, susurró: «Nada de lo que hagas va a cambiar lo que viene. Es una jugada maestra. Ya hemos ganado». LeBron lo miró fijamente, sabiendo que las palabras de ese hombre significaban que algo aún peor estaba por suceder. Estaba claro que no solo estaban manipulando el partido, sino que había un plan mucho más grande en marcha, uno que LeBron no alcanzaba a comprender del todo. La amenaza era mayor de lo que había imaginado, y el sabotaje deportivo no era más que la punta del iceberg. «¿Qué estás diciendo?», preguntó LeBron, apretando un poco más al hombre contra la pared. «Responde». «Lo sabrás pronto», dijo el hombre, con una sonrisa torcida. «Lo sabrás antes de que termine el día». De repente, LeBron lo soltó, empujándolo hacia atrás. No podía perder más tiempo. No podía esperar a que el hombre hablara más. Necesitaba averiguar lo que estaba pasando, y rápido. «Tim», dijo LeBron, sin apartar la vista del hombre que aún permanecía contra la pared. «Llama a seguridad. Diles lo que hemos encontrado, y que no nos dejen salir de aquí». Tim asintió rápidamente, pero en sus ojos LeBron vio una sombra de duda. El miedo estaba comenzando a crecer, pero no podía permitirse mostrarlo. «Lo que sea que se esté cocinando, tenemos que detenerlo ahora». Antes de que Tim pudiera hacer el llamado, el hombre que LeBron había inmovilizado se soltó con un giro violento, deslizándose rápidamente por el suelo y desapareciendo por el pasillo. LeBron apenas tuvo tiempo de reaccionar. «No puede ser», gritó Tim, mirando al hombre escapar. LeBron no perdió ni un segundo más. Se giró hacia Tim, su rostro lleno de determinación. «Vámonos ahora. Esto está lejos de terminar». La sensación de estar perdiendo el control comenzó a hacerle cosquillas en el estómago. LeBron no tenía tiempo para lamentarse, ni para quedarse pensando en lo que acababa de ocurrir. El hombre había escapado y con él se desvaneció cualquier pista clara sobre el sabotaje. La verdad era que ahora más que nunca, el peligro parecía inminente. La imagen del hombre desapareciendo en la oscuridad del pasillo quedó grabada en su mente, y la sonrisa desafiante que había mostrado solo confirmaba sus peores temores. Alguien estaba orquestando algo mucho más grande que una simple conspiración para arruinar el juego. «¡Rápido, Tim!», LeBron gritó mientras echaba a correr por el pasillo. «Tenemos que detenerlo. Ahora». El sonido de sus pasos resonaba en la oscuridad, y por un momento, el peso del silencio lo envolvía todo. No podía dejar que el hombre escapara. No podía darse el lujo de perderlo otra vez. La adrenalina fluía por su cuerpo, y la tensión se palpaba en el aire. El miedo no tenía cabida en su mente. Solo quedaba la acción. Aunque todo en su interior le pedía que frenara, que reflexionara sobre lo que estaba sucediendo, sabía que no podía. Ya no podía confiar en nadie más. Solo él podía salvar a su equipo. Tim, detrás de él, se apresuraba para mantener el ritmo. «LeBron, hay que llamar a la policía, a la seguridad, a quien sea», dijo, respirando pesadamente. «Ya lo haré», respondió LeBron sin girarse. «Pero antes tenemos que asegurarnos de que esto no pase de la línea. No sabemos quién más está involucrado. Este tipo no estaba solo». Con la mente centrada en una sola cosa, LeBron continuó corriendo por el pasillo, zigzagueando entre las columnas del hotel. La escena del hombre desapareciendo entre las sombras aún lo perseguía. El sótano estaba cerca. Solo un par de giros más, y podrían alcanzar la salida más oculta del hotel, donde las cámaras de seguridad eran mínimas, un lugar perfecto para llevar a cabo lo que sea que estuvieran planeando. Sabía que el sabotaje no solo era una cuestión de manipular el juego. No se trataba solo de los jugadores. Había algo más oscuro en marcha, algo mucho más siniestro. Al llegar al final del pasillo, la puerta que conducía al sótano estaba cerrada con llave, un detalle que LeBron no había anticipado. Sin pensarlo, dio un fuerte golpe contra la puerta. No había tiempo para buscar la llave o esperar que alguien llegara. El golpe resonó en las paredes y la cerradura cedió con un crujido. LeBron no se detuvo. Empujó la puerta con fuerza y avanzó rápidamente hacia las escaleras que descendían al nivel inferior del hotel. La oscuridad los rodeaba. Solo la luz tenue de una bombilla parpadeante iluminaba el camino, creando sombras que parecían moverse por su cuenta.
Tim lo seguía de cerca, respirando con dificultad. «Esto está tomando un giro peligroso, LeBron», murmuró, pero no estaba seguro si era una advertencia o una declaración. «Lo sé», respondió LeBron sin mirar atrás, «pero es demasiado tarde para detenernos ahora». Mientras descendían las escaleras, el sonido de sus pisadas reverberaba en el lugar. El aire se volvía más denso y la sensación de claustrofobia crecía. Algo no estaba bien. LeBron podía sentir que había algo más allá de la amenaza de los conspiradores, algo más oscuro que se ocultaba en las sombras del sótano. Las luces intermitentes apenas iluminaban los pasillos, y el eco de sus pasos se perdía en la penumbra. Algo los observaba. Lo sabía. Al llegar al final de las escaleras, una serie de pasillos interconectados se extendía ante ellos, cada uno más oscuro que el anterior. LeBron no dudó. «Por aquí», indicó, señalando un pasillo a la izquierda. Su instinto le decía que esa era la dirección correcta. Estaba seguro de que el hombre al que había enfrentado minutos antes estaba cerca. Avanzaron con cautela. Los pasillos eran estrechos y claustrofóbicos. LeBron observó cada rincón, buscando cualquier señal de que estuvieran cerca. A lo lejos, algo brilló. La luz de un teléfono móvil. Un mensaje, posiblemente. Y no estaba solo. Sabía que debía ser rápido. A medida que se acercaban a la fuente de la luz, el silencio se hizo más denso, como si el mismo lugar estuviera esperando algo. De repente, la puerta al final del pasillo se abrió de golpe. Un hombre salió de ella, y cuando vio a LeBron, su rostro cambió. No fue sorpresa lo que mostró, sino algo mucho más inquietante: conocimiento. «¿Pensaste que podrías detenernos tan fácil?», dijo el hombre con una sonrisa fría, casi burlona. LeBron se tensó al instante. No era un hombre cualquiera. Era alguien importante, alguien con poder dentro del complot. Las palabras del hombre flotaron en el aire. «Todo está en su lugar. Nada puede detenernos ahora». LeBron no vaciló. «No sé qué estás planeando, pero te aseguro que no saldrás con ello. Esto termina ahora». El hombre hizo un movimiento rápido hacia atrás, como si quisiera escapar. No había duda de que estaba dispuesto a pelear. LeBron no podía dejar que eso sucediera. No iba a dejar que escapara. Si lo hacía, sería el fin. «Tim, asegúralo», LeBron gritó, mientras se lanzó hacia el hombre. Pero el hombre no tenía la intención de ser atrapado tan fácilmente. Se deshizo de su intento de sujeción, se inclinó hacia atrás, y con una rapidez impresionante, sacó un objeto del bolsillo. Fue tan rápido que LeBron apenas tuvo tiempo de reaccionar. El brillo metálico del cuchillo que el hombre sostenía reflejó la luz, y antes de que LeBron pudiera pensar en moverse, el hombre ya estaba lanzándose hacia él. El primer golpe fue certero, pero LeBron, con una agilidad que solo él podía tener, esquivó por poco el ataque. Sintió el aire cortar cerca de su rostro, y el filo del cuchillo pasó de largo. La lucha era feroz, cuerpo a cuerpo, y LeBron sabía que no podía dejar que el hombre lo dominara. Era un enfrentamiento de fuerza contra astucia, de reflejos rápidos contra entrenamiento militar. Pero LeBron había enfrentado cosas peores en su vida. El hombre intentó otro ataque, pero esta vez LeBron estaba listo. Usó su rapidez y habilidad para desarmarlo, derribándolo al suelo. El hombre gritó, pero no pudo levantarse. En un solo movimiento, LeBron había neutralizado la amenaza. El hombre yacía en el suelo, inmovilizado, respirando pesadamente. «¿Quién más está involucrado?», le exigió LeBron, sosteniéndolo contra el suelo. El hombre miró a LeBron con desprecio, como si le estuviera dando la última jugada. «No podrás detener a todos. Esto no es solo un juego. Es mucho más grande». LeBron apretó los dientes, presionando aún más. «Responde». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un ruido de pasos resonó a lo lejos, y no venían de una sola dirección. «Espera», susurró Tim, mirando al final del pasillo. «Hay más. No estamos solos aquí». LeBron levantó la vista, su cuerpo listo para lo que venía. La amenaza seguía viva, y algo más grande estaba a punto de desatarse. El sonido de los pasos se intensificó. LeBron pudo escuchar cómo se acercaban más personas, y el aire denso del sótano se volvía más opresivo. Estaba claro que no era solo uno o dos conspiradores los que estaban involucrados en este complot, sino una red mucho más grande,
mucho más peligrosa. LeBron observó a Tim, quien ahora tenía una expresión de alarma en su rostro, pero también determinación. Sabían que este no era el momento para rendirse. ¿Quién más está detrás de esto?, exigió LeBron al hombre inmovilizado, pero la mirada fría de este solo le devolvía silencio. «Ya lo verás pronto», respondió con una sonrisa torcida, sin ningún remordimiento, como si las palabras ya no tuvieran sentido para él. «La jaula está cerrada y ya no puedes escapar». LeBron apretó los dientes, decidido a no dejar que se le escapara otra pista. Pero justo en ese momento, Tim levantó la mano y señaló hacia el final del pasillo. Los pasos continuaron acercándose, y la luz de una linterna iluminó la oscuridad, revelando a varios hombres armados que avanzaban hacia ellos. La situación se había vuelto aún más peligrosa de lo que imaginaban. «No tenemos tiempo», dijo LeBron, sabiendo que la lucha no iba a ser fácil. «Tenemos que salir de aquí ya». LeBron sabía que el único camino posible era enfrentar a los atacantes, pero no estaba dispuesto a arriesgar más vidas. Tenía que proteger a su equipo y desbaratar el complot de cualquier forma. Miró al hombre en el suelo, aún inmovilizado, y le soltó con firmeza: «Esto no ha terminado, pero si me dices lo que sé, tal vez puedas salir con vida». El hombre no contestó, y LeBron comprendió que no obtendría más respuestas de él. Miró a Tim, quien ya estaba tomando posición, listo para hacer frente a lo que venía. La amenaza era inminente, pero no podían permitir que esos hombres pusieran en peligro todo lo que había logrado. Sin pensarlo dos veces, LeBron dio un paso al frente. «Tim, sigue mi ritmo», gritó LeBron, mientras se preparaba para lo que iba a ser una batalla brutal. Los hombres que se aproximaban no solo traían armas, sino una determinación oscura en sus ojos, la misma que había visto en su atacante anterior. Sabía que no solo iban tras su equipo, sino que había algo mucho más siniestro detrás de todo esto. Los primeros dos hombres llegaron a su alcance, y LeBron no dudó ni un segundo. Con su reflejo ágil y su fuerza, derribó al primero con un movimiento rápido, lanzándolo contra la pared con una fuerza tan impresionante que el impacto dejó una huella visible en la piedra. El segundo hombre, más grande, intentó hacerle un agarre, pero LeBron se giró rápidamente, esquivando el intento y lanzándole un rodillazo certero en el estómago. El hombre cayó al suelo, sin poder reaccionar. Tim, mientras tanto, había logrado neutralizar a dos más con sus propios reflejos rápidos. La lucha estaba a su favor, pero no por mucho tiempo. Otros dos hombres armados aparecieron, y LeBron sabía que no quedaba mucho espacio para maniobrar. «Tenemos que hacer esto rápido», dijo Tim, señalando hacia la escalera. «Es la única salida». En ese momento, LeBron comprendió que su única opción era ganar tiempo. Si lograba llegar a la salida, podrían pedir refuerzos y detener todo antes de que el complot se llevara a cabo. No podía fallar. Tenía que proteger a su equipo, al deporte y a todo lo que había trabajado durante años para lograr. Con un giro y un salto, LeBron corrió hacia la salida con Tim justo detrás de él. Los hombres intentaron alcanzarlos, pero LeBron no les dio la oportunidad. Sabía que su fuerza física no era lo único que le ayudaba en ese momento. Su mente estaba clara. Su voluntad era más fuerte que cualquier amenaza. A medida que alcanzaban la escalera, uno de los conspiradores más cercanos sacó una pistola. LeBron no dudó ni un segundo. Hizo un giro rápido y con la precisión de un atleta le derribó la pistola de la mano antes de que pudiera disparar. La tensión en el aire era palpable, pero LeBron no dejó que nada lo detuviera. Con un último esfuerzo, saltó hacia el primer peldaño de las escaleras y empujó la puerta a la salida, un grito de victoria resonando en su pecho. Al final del pasillo, los gritos y los sonidos de la lucha se desvanecieron a medida que la seguridad del hotel y los refuerzos llegaron. LeBron había ganado tiempo, y las autoridades se encargaron de arrestar a los conspiradores. Los planes de sabotaje fueron desbaratados antes de que pudieran siquiera ejecutarse. El juego seguiría adelante, pero no sin que LeBron tuviera la sensación de que había estado en el centro de una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginó. A pesar del caos, al final del día, la seguridad estaba reforzada, los equipos estaban listos, y la final de la NBA iba a celebrarse según lo previsto. Pero LeBron, mientras se preparaba en los vestuarios para enfrentarse a su equipo, sabía que la batalla no solo se había librado en la cancha.
Había luchado por algo mucho más grande, por la verdad, por la lealtad y por los principios que definían su carácter. Al estar frente a su reflejo en el espejo, LeBron miró sus ojos, llenos de determinación. El último juego no solo era un partido de baloncesto, era la lucha por lo que realmente importaba. Y estaba dispuesto a ganarlo, a toda costa. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a desafiar lo imposible para proteger lo que más valoras? Si te ha impresionado esta historia, si te has sentido atrapado en el suspenso de cada giro, déjame saberlo en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo este video y cómo te gustaría que continuaran nuestras historias. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos trayéndote contenido de calidad, y estamos solo comenzando. Nos vemos en el próximo video. No te detengas.